metemos nuevamente en Medio Oriente con esto que les comunicábamos al comienzo del informativo, este ataque de Irán directo al territorio con drones y misiles israelita. Vamos a recibir a Claudio Fantini, por supuesto, para analizar esto y que nos explique un poco más y profundice sobre esto. Claudio, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Buen mediodía. Valeria y Humberto, un gusto saludarlos. ¿Cómo debe entenderse este ataque directo al territorio de Israel? Bueno, yo creo, Valeria, que a pesar de que una lluvia de misiles y de drones puede generar la impresión de que lo que busca ese ataque es la devastación total del blanco elegido, en este caso me da la impresión de que no ha sido esa la intención. Tampoco sé si tiene posibilidad de provocar una devastación. Pero está claro, por ejemplo, que avisar en el momento de la salida de los drones y los misiles, que fue 7 horas antes de que llegaran al territorio de Israel, da como una señal de que tal vez no era la devastación lo que quería provocar este ataque, sino apuntar más a un mensaje político para la situación interna del régimen. Indudablemente, después del ataque israelí sobre la embajada de Irán en Siria, lo que decapitó prácticamente a la Guardia Revolucionaria, que es el brazo militar más importante del régimen de los ayatolás chiitas, iba a haber una respuesta de Irán. Que no la haya implicaba prácticamente la capitulación del régimen, que está en un momento muy complicado en la faz interna. Ese debate podría apuntar a una devastación, o sea, hacer un verdadero ataque con fines exclusivamente militares, o hacer un ataque militar pero con más fines políticos. El hecho del anuncio previo y el hecho de que, por ejemplo, no usaron los misiles hipersónicos. Irán produce misiles hipersónicos, este tipo de proyectiles quintuplican la velocidad del sonido y se le hacen muy difícil de detectar a los radares y también a los sistemas antimisiles. El hecho de que no hayan usado misiles hipersónicos puede ser una señal también de que esto era más un acto político que un intento de golpear realmente y de manera muy dura a Israel. Creo que además permitió un lucimiento del sistema defensivo israelí. Pienso, y me parece que hay un ejemplo muy importante a tener en cuenta, en lo que pasó en el 2020, cuando a renglón seguido de que misiles norteamericanos eliminaran al general Qasem al-Soleimani. Qasem Soleimani era el comandante de la fuerza Quds, ¿no? O sea, uno de los militares más importantes de la teocracia persa. Irán dijo que iba a responder, estaba como obligado a responder, pero 2 horas antes de atacar dos bases norteamericanas en Irak, le avisó a los norteamericanos que en 2 horas lanzarían misiles contra esas bases. Por supuesto que cuando llegaron los misiles a la base Al-Assad, en la provincia de Ámbar, que es una base aérea muy importante, y también a un cuartel en la provincia de Irbil, que estaban usando los norteamericanos, cuando llegaron los proyectiles iraníes, estaban todos en sus refugios y los daños no fueron tan importantes. La lectura que hizo Estados Unidos es que había sido más un gesto político que un intento verdadero de devolver el ataque que había sido la muerte de Soleimani. Por eso Estados Unidos no devolvió el golpe a aquellos ataques sobre las dos bases que tenían en Irak. Yo creo que en este caso esa es la lectura que está haciendo Estados Unidos y también a Europa, ¿no? Y creo que por eso le están pidiendo a Netanyahu que no devuelva este golpe, que no haya
una represalia, consideran que no amerita lo sucedido para el riesgo que generaría de una escalada que puede llegar a cobrar dimensiones globales. Claudio, y más allá de ese interés de la comunidad internacional de que obviamente no haya una respuesta de Israel, ¿realmente qué se puede esperar del gobierno de Netanyahu? Bueno, es bastante impredecible ese gobierno, tiene sectores muy duros de la política israelí, muy extremos. El propio Netanyahu está en una situación política muy complicada, así como el régimen teocrático, la dictadura teocrática de Irán está en una situación muy compleja desde el asesinato brutal de Maya Amini, la joven kurda que llevaba un mechón saliéndole por el turbante y la policía de la moral la mató a golpes. Así como desde ese momento se encuentra en una situación complicada porque no puede lograr el total control de la calle, bueno, Netanyahu también está en una situación política complicada en la faz interna. No sé cuál va a ser finalmente su decisión, pero creo que Europa y Estados Unidos, también Gran Bretaña, que no es Unión Europea ya, van a intentar de que no responda este golpe, de que no se corra el riesgo de una escalada que pueda globalizar el conflicto. Y creo que hay ejemplos en la historia que permiten considerar que es posible de que en una de esas no se devuelva el golpe iraní, que se considere que es mejor no responderlo. ¿Cuál es ese ejemplo? Yo creo que hay que pensar en 1991, cuando Saddam Hussein, que estaba ya perdiendo la guerra contra la coalición militar que encabezaba Estados Unidos y comandaba el general Norman Schwarzkopf para liberar Kuwait del ejército invasor que era el ejército iraquí. Cuando Saddam Hussein entró a ver que a esa guerra la perdía, empezó a lanzar misiles contra Israel, los famosos misiles Scud o Scud, ¿no? Los misiles escudo que había recibido tiempo atrás de la Unión Soviética. Y lo que buscaba Saddam Hussein, indudablemente, es que Israel respondiera, porque si Israel se involucraba en el conflicto, posiblemente los países árabes, que por entonces, estamos hablando de febrero de 1991, eran todos archienemigos de Israel, al ser atacado por Israel, un país árabe, reaccionaran y cerraran filas y esto salvara a Saddam de la derrota que estaba sufriendo en el territorio kuwaití, ¿no? Y en ese momento a Israel lo gobernaba Yitzhak Shamir. Shamir era un halcón del Likud, no era precisamente una paloma, no era un dialoguista. Shamir había sido miembro del Irgun, ¿no? Que fue una de las organizaciones que empezaron a luchar contra los ingleses en los tiempos del protectorado, y fue el Irgun el que perpetró, por ejemplo, el atentado explosivo en el Hotel King David en Jerusalén. O sea, era Shamir, no era ninguna paloma, y sin embargo la decisión de Shamir, que fue la correcta, fue hacer caso a lo que le planteaba Estados Unidos, que era no responder el golpe de Saddam Hussein. Hoy, por razones geopolíticas diferentes, eh, también es conveniente que Israel a este golpe no lo devuelva, por lo menos en los términos de un ataque militar directo sobre Irán. Claudio, bueno, muchas gracias por este completo análisis. Seguiremos analizando esto, profundizándolo también el resto de la semana porque hay que ver qué hace Netanyahu. Muchas gracias. Así. Valeria y Humberto, un gusto hasta cualquier momento. Nos vemos. Bueno, otra Momento de pausa. hacer otra pausa, venimos enseguida para seguir informándoles.